Ok, bien. Iniciemos entonces nuestra introducción al diseño de fundaciones, ¿ya? Que tiene sus similitudes cuando diseñamos vigas y losas con el tema de distribución de cargas, ¿ya? La distribución de cargas. Lo que ustedes tienen que entender en esta parte, a diferencia de lo... Auxiliar, creo que no se le escucha. Uy, a ver. Hola, hola, hola. Ahora sí. Se escucha Sí. normal. Escucha nomás. Ah, ya. Bien. Igual cualquier cosa me avisan, ¿ya? A ver, en la grabación está bien, bien, perfecto. Ok, les decía, tiene sus similitudes con la distribución de cargas, solamente hay que tomar en cuenta unos aspectos un poco distintos, ¿ya? Primero, para lo que les pidió el ingeniero, que es sacar las normales al nivel de desplante de las columnas, ¿ya? Lo que aplicamos para distribuir las cargas es lo que se llama eh, transmisión de cargas por área equivalente. Bien, eh, hemos aplicado el mismo método para el diseño de vigas y para el diseño de losas, solamente que con matices, ¿ya? Para las columnas lo que se hace es sacar su área equivalente alrededor de la columna, ¿ya? El área de viga, de losa, de muro que recae sobre la columna, la que está alrededor de ella. Un ejemplo sencillo sería verlo de esta manera. Vamos a dibujar aquí nuestro esquema, donde digamos que tenemos una columna aquí central, ¿ya? Y unas columnas esquineras acá. Y acá esa otra columna, así y ahí. Bien, ¿en qué consiste el método? Vamos a tomar estas longitudes. Vamos a darle esto 8 metros. Esto también, digamos que mide 8 metros. Y ahí. Bien. Vamos a ponerle acá sus vigas. Ok. Lo que se hace es sacar el área que está alrededor de la columna que nos interesa diseñar, que nos interesa sacarle su cargamento, ¿ya? Eh, Cortando a las mitades las longitudes. Por ejemplo, si esta viga de acá mide 4 metros, voy a mover esto para acá, ahí. Si esta viga de acá mide 4 metros, voy a cortar su longitud a la mitad, o sea, a los 2 metros, ¿bien? Que sería más o menos acá. Lo mismo con este otro lado, a los 2 metros. Bien, acá pongámoslo que sea 6. Ok. Lo mismo con este otro lado. Si toda la longitud es 6 metros y esto mide 3, lo corto a la mitad, a los 1.5, que está exactamente ahí. Y lo mismo para este otro lado. 1.5. Bien. Y eso es toda esta área de aquí, diríamos que es lo que recae en esta columna que llamaremos C1, ¿ya? En esa columna C1. Bien, y lo que se hace después de determinar esa área es sacarle el peso de cada uno de los elementos, llevarlos a una carga puntual a el eje de la columna. Bien, y eso se hace en cada piso, en cada uno de los pisos, y luego se suma todos esos pisos, ¿no? Y cuando tenemos esquineras es básicamente lo mismo. Cuando tenemos esquineras, voy a hacer con azul. Ahí está. Cuando tenemos esquineras es básicamente lo mismo. Dividimos a la mitad y decimos que toda esta área va a recaer acá y toda esta área va a recaer en esta columna. Para este lado, por ejemplo, fíjense que no tenemos columna aquí, por lo tanto, de estos 8 metros, déjenme aceptar un momento a sus compañeros, de estos 8 metros, la mitad va a ir
para esta columna y la otra mitad para la de este lado, quedándonos un área más o menos así. Perdón, aquí, quedándonos un área más o menos así. Y toda esa área recae sobre esta columna. Lo mismo para este otro lado. Ahí. Y toda esta área recae para esta columna de acá. Bien. Ese es el método. Irlo dividiendo por mitades y ver dónde recae en cada columna. Por ejemplo, acá sería dividirlo para 3 partes, ¿no? Esta longitud de 3 metros. Sería hasta como por acá. Uy, me equivoqué de lápiz. Esta longitud de 3 metros, dividirlo a la mitad, a los 1.5, y decir que toda esta área recae en esta columna aquí. Bien, y lo mismo por este lado, 3 metros, y decimos que toda esta área recae a los 1.5, no a la mitad. Toda esa área recae sobre esta columna de acá. Bien, y con estas que nos sobran acá, lo mismo, ¿no? Mitades de este lado, 4 metros, mitad de este otro lado, 1.5, y toda esa área recae sobre esta columna. Y para esta lo mismo, mitad de acá y mitad de este otro lado, y toda esta área recae sobre esta columna. ¿Ya? Ese es el método de áreas de influencias o áreas equivalentes para columnas, enfocado en columnas. Fíjense que se diferencia un poco de nuestro método para distribuir sobre las vigas, ¿no? Que cuando se armaba en 2 direcciones decíamos que, a ver, vamos a dibujar mejor esta losa. Así, asumamos unas longitudes. Esta va a ser 4 metros y esta va a ser 6 metros, ¿ya? Para cuando teníamos nuestra losa así de ese estilo y queríamos cargarlo a la viga, lo que hacíamos era agarrar la longitud más corta, dividir eso entre 2 y trazar esas perpendiculares a cada lado. 2 metros, 2 metros y 2 metros. Bien. Y en estos lados más cortos formábamos un triángulo, ¿no? En este otro lado también. Y terminábamos uniendo estos 2 puntos de acá de los 2 triángulos, ¿no? Y decíamos que esta parte recae sobre esa viga, esta otra parte sobre esta otra viga, esta sobre esta viga de aquí y esta sobre esta otra viga de acá. Y ese era el método de áreas de influencias o áreas equivalentes aplicado para cargar vigas, ¿no? Es el mismo método, solo que enfocado uno en vigas y otro está enfocado en columnas, ¿ya? Y ahora el que vamos a utilizar de aquí en adelante es este, el enfocado en columnas. Bien. El objetivo, sobre todo, de esta distribución de cargas es que vaya más o menos equilibrada el área, ¿no? Vaya más o menos equilibrada el área a cada una de las columnas, de una manera uniforme, por así decirlo, lo más uniforme posible. Ese es el objetivo, ¿ya? Llevar las cargas de la manera más uniforme posible a cada una de las columnas. Bien. Ok, ahora veámoslo aplicado a su ejercicio que les planteó el ingeniero, ¿ya? Déjenme llevarme este título acá. Voy a poner acá método de áreas equivalentes o también conocido, lo van a encontrar en internet igual como áreas tributarias, ¿ya? Y decimos que este es para columnas y este de aquí es el método para vigas. Bien, listo. Ahora veámoslo aplicado a nuestro problemita, el problemita que se les planteó. Bien, aquí no importa la dirección de armado de sus losas ni nada de eso. Es por eso que no está colocado. Así que no es relevante. Bien, lo que nos importa es las dimensiones de cada una de estos elementos, ¿ya? De las losas, y dividirlos por mitades. Por ejemplo, acá
esta luz de esta losa mide 9 metros y la mitad sería 4.5. Ahí, trazamos ahí la mitad. De este lado lo mismo, ¿no? 4.5. De este otro lado también. Y de este otro lado también. Bien. Y ahora lo que van a hacer es ustedes unir esas mitades. Unimos esas mitades. Ahí está. Y decimos que toda esta área va a recaer sobre esta columna. Toda esta área va a recaer sobre esta otra columna. Toda esta área va a recaer sobre esta columna. Y toda esta área va a recaer sobre esta columna. ¿Ya? Aquí se puede notar bastante claro el objetivo de este método de áreas tributarias, que es llevar casi de manera uniforme el peso de la losa a cada una de las columnas. Bien, ese es su objetivo principal, por así decirlo. ¿Ya? Vamos ahora con esta losa triangular, que imagino que es donde más tienen problema. Y se hace lo mismo. Se traza las mitades, ¿ya? Se traza la mitad ahí. De este otro lado también su mitad, que sería acá, creo. No, aquí sería la mitad. A ver, tengo aquí 2, 4, 6, 8, 9, ya. 2, 4, aquí sería, está bien. Bien. Y de esta hipotenusa también lo mismo, ¿no? La mitad. Ahí está. ¿Ya? Y ahora lo que se hace es prolongar estas mitades hasta donde se intersecten, ¿no? Ahí, ahí. Y básicamente esto no es necesario prolongarla porque ya está en el punto de intersección. Ahí está. Y se dice lo siguiente. Esta parte de la losa triangular va a cargar sobre esta columna. Esta parte de la losa triangular va a cargar sobre esta otra. Esta parte de la losa va a cargar sobre esta la de aquí. Bien, y ahí está. Lo mismo con este otro triángulo de acá. La mitad de esta base, que es de 9 metros, sería en este punto, ¿no? Y la mitad de este otro sería, a ver, aquí tengo 3, 6, 7, sería a los 3.5. Aquí. Y unimos esos puntos, ¿no? Ahí y ahí. Listo. Y justo se intersectan en la mitad de la hipotenusa. Bien. Ok, y decimos que esta área acá va a cargar a esta columna y esta área acá va a cargar a esta. Y por último, esta área va a cargar a esta columna de aquí. Bien. Listo. Ok. Bien, de esa manera determinan las áreas que van a caer sobre sus columnas. ¿Ya? Y le pueden dar nombres para que la determinación de estas áreas sea más sencillo, ¿no? Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, área 7 y así, ¿no? Área 8, área 9 y área 10, ¿ya? Todos los elementos que se encuentren en una de estas áreas va a recaer sobre esa columna, o sea, la losa que esté aquí, la viga, el muro, todo eso va a recaer sobre esta columna, ¿ya? Eso es lo que se hace. Hay un inconveniente sí con el método de áreas tributarias, ¿ya? El método de áreas tributarias, que es el siguiente. Solamente considera esfuerzos normales. No considera que va a existir momentos flectores ni nada de eso, ¿ya? Así que lo que ustedes van a determinar al nivel de desplante de su columna es un esfuerzo normal. Van a llegar ahí al suelo, ¿ya? Su columna va a estar aquí, va a llegar hasta cierta parte por debajo del suelo, ¿ya? Y el esfuerzo normal que ustedes van a determinar en este punto, o mejor dicho, las solicitaciones que van a determinar en ese punto es solamente de esfuerzo normal. No va a existir momento flector ni nada de eso, ¿ya? Eso. Y cosa que en la vida real eso no pasa así, ¿no? Siempre se transmite con un leve momento flector, aunque sea, y una cortante. Por eso decimos que el método de áreas tributarias es un método bastante simplificado para diseñar fundaciones. Como por así decirlo, es un método preliminar, si quieren verlo, para tú estimar tus fundaciones. Bien, algo que he visto que, bueno, no lo mencionó ninguno de ustedes, es esta parte de la profundidad
de nuestra columna con respecto al nivel cero del suelo, ¿no? Cuánto nuestra columna se va por debajo del suelo. Eso nosotros le llamamos nivel de desplante, ¿ya? Este sería el nivel 0, ¿ok? Nivel 0. Y acá, a esta altura donde termina la columna, se llama nivel de desplante. 1.6 metros, creo que dijo el ingeniero. Allá, perfecto, 1.6 metros, ¿bien? Eso es lo que va a perforar su columna con respecto al suelo, ¿ya? Y tienen que considerar al momento de diseñar. Aquí puse un esquema de un ejemplo del perfil de un edificio, ¿ya? Que les va a servir de guía, ¿ya? Veamos lo siguiente. Al momento de hacer un corte en nuestra estructura, nosotros vamos a tener diferentes elementos, ¿no? Se van a ver ahí en el corte. Vamos a tener muros, vamos a tener, vamos a tener aquí muros, las columnas también, las vigas, las losas y todos esos elementos, ¿no? Hasta puede ser que nos ponga un tanque, digamos, ¿no? En el perfil y nosotros tengamos que considerarlo. Bien. Vamos a tomar en cuenta que nuestras columnas van a ser un elemento solo que van a llegar hasta el nivel de desplante que nos plantea el ingeniero, ¿ya? Eso como primer dato. O sea que estas columnas se van a alargar hasta lo que sería los 1,6 metros, ¿no? Del nivel de desplante. Ahí está. Bien. Y ustedes lo que van a hacer es calcular el peso propio de cada uno de estos elementos por piso, ¿no? De las vigas, de las losas, de los muros y de las columnas. Bien, así van a ir calculando. Y en ese orden, ¿no? Primero losas, calculan el peso propio de las losas, lo que van a estar, a la carga viva que va a estar sometida a la losa. Luego se pasan a las vigas, luego se van a pasar a los muros y por último van a ir a sus columnas, ¿ya? Ese procedimiento es el que les sugiero. Ahorita lo vamos a ver aplicado en un ejercicio, no se preocupe. Y otra cosa que quiero aclarar es que en el diseño, los que tomaron CIPE, por ejemplo, van a darse cuenta de lo siguiente. En el diseño, para sacar los pesos propios, la losa del último piso, la losa de este último piso, no se toma en cuenta para sacar esos pesos propios, ¿ya? Esta losa que se encuentra en este último piso no se toma en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no se toma en cuenta? Asumimos que esta losa que se coloca en el último piso va a estar apoyada directamente sobre el suelo, sobre este suelo. Por tanto, no transmite nada a las vigas ni a las columnas para el cargamento. Es por ese motivo que la losa del último piso, que va a estar apoyada sobre el suelo, no se lo considera en el cálculo, ¿ya? Lo que sí se considera son estas losas de acá, las que están por arriba, ¿ya? Entonces la de planta baja no lo consideren, ¿bien? Solo por ese concepto, ¿no? Que se asume que se apoyan directamente en el suelo. Hay otra metodología que sí toma en cuenta el peso de la losa, ¿ya? Pero eso es cuando no tenemos contacto del peso de la losa con el suelo, cuando está por encima del suelo, por así decirlo, ¿ya? Cuando no apoya directamente sobre él. Cosa que no nos vamos a pillar en H2, así que aquí hacen el cálculo de todo sin considerar la losa en el último piso, en el planta baja, ¿bien? Lo que sí van a considerar es las vigas y los muros que se encuentren ahí, ¿ya? Bien. Aclarado esos aspectos, ya dibujado el esquema para el tratamiento de su ejercicio, vamos a ver el ejercicio de hoy, ¿ya? Que es un ejercicio introductorio al método que es un ejercicio introductorio al diseño de fundaciones, ¿ya? Unas cosingas aquí, ya. Normalmente el ingeniero les va a dar un enunciado de este estilo para este examen, ¿ya? ¿Qué dice? Partiendo del siguiente esquema que refleja la parte de un edificio, sabiendo que la carga viva de uso o la carga de servicio es de 200 kiloponios sobre el metro cuadrado y que tiene una carga viva de techo, ojo, aquí nos está diferenciando dos cargas, carga viva en los pisos, en los niveles normales y carga viva de techo, acá, ¿no? Nos diferencia dos tipos de carga. Puede ser que no nos lo diferencie, como puede ser que nos dé diferentes cargas y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Se pide lo siguiente. Primero lo que le va a pedir siempre es que le determinen las normales a nivel de desplante,
de todas las columnas o de alguna de ellas, ¿ya? Por ejemplo, en este ejercicio me está pidiendo las normales a nivel de desplante de la columna C3, C6 y C7. Y estas las de acá. Y luego le va a pedir determinar la fundación de una de esas columnas, ¿ya? Aquí me equivoqué. Esta tiene que ser 7, columna 7, para el ejercicio de hoy. Bien, les pide diseñar la fundación o la armadura de la fundación para una de estas columnas. Y les da unos datos extras que tienen que tomar en cuenta. Todas las vigas soportan un muro ladrillo C hueco revocado, ¿no? Y tensión admisible del suelo es de 8 toneladas por metro cuadrado. Bien. Aquí un dato extra que les doy. Por debajo de las 10 toneladas por metro cuadrado se considera que el suelo no resiste muy bien, ¿no? Tiene baja tensión admisible, ¿ya? Y por arriba de las 10 toneladas por metro cuadrado se dice que es un buen suelo, digamos, ¿no? Que resiste muy bien, que tiene una buena tensión admisible. Como datos extra nos va a dar resistencia al concreto, tensión de fluencia del acero, peso específico del hormigón, las dimensiones de la viga, dimensiones de las columnas y las dimensiones de las losas, ¿ya? Todo eso nos lo va a dar de dato. Tranquilamente podría darnos para que nosotros lo prediseñemos, pero he visto que no lo suele hacer. Así que es bastante probable que ya le dé las dimensiones de los elementos. Bien. Y nos va a dar el esquema del edificio. Tomen en cuenta ustedes que a veces le va a poner esto acá que se llama línea medianera o línea municipal, ¿ya? Que es básicamente el límite con nuestros vecinos, ¿no? Y cosa que tenemos que nosotros tomarlo en cuenta al momento de diseñar nuestras fundaciones, ¿ya? Ojo con eso, porque algunos de sus compañeros de semestres pasados se olvidaron de considerar la línea medianera, ¿ya? Quizás porque lo dibujó un poquito del mismo color toda la estructura y no lo vieron, o quizás porque se distrajeron y no la vieron y diseñaron directamente. Así que ojo con la línea medianera, ¿ya? Búsquenla, es probable que se los pongan en el examen, ¿ya? En este caso, para su ejercicio, imagino que no les puso línea medianera, o quizás en clase les dijo, asuman que hay una línea medianera acá, digamos, ¿no? O acá, digamos, ¿no? Pero imagino que no, imagino que se los dio así nomás, ¿no? Sin línea medianera. Ok, ¿qué más? De acá me estoy olvidando algo más. Puede ser que a veces estas longitudes no se las dé, ¿ya? Y ustedes tengan que sacarlas mediante geometría, ¿ya? Así que ojo con eso. Bien, eso como introducción. Ahora veamos cómo se encara este ejercicio, ¿ya? El orden que les sugiero que lleven para que sea un poco más amigable para ustedes resolverlos, ¿ya? Primero, una estimación de cargas, ¿ya? La estimación de cargas que hemos visto también en el primer parcial. Se hace la estimación de cargas solamente que ahora aplicado a las columnas, ¿no? Y hacemos lo que le mencioné, ¿no? Aplicar el método de áreas tributarias. Agarramos nuestro esquema de losas y lo dividimos por mitades. Por ejemplo, esta losa cuadrada acá, que mide 4 metros, lo dividimos a la mitad, este lado también, este lado y este lado, y unimos esas mitades. Y decimos que esto va a cargar a esta columna, esta área va a cargar a esta columna y así sucesivamente, ¿ok? Vamos ahora con la triangular y lo mismo que explicamos hace rato, ¿no? Agarramos la mitad de este lado, la mitad de este otro lado, prolongamos esas líneas y decimos que esto va a cargar acá y las otras áreas en las otras columnas, ¿no? En las trapezoidales se hace lo mismo igual, ¿no? Se saca la mitad de este lado, la mitad de este otro lado. Ojo acá, ojo en las trapezoidales. Voy a dibujarlo aquí para aclarar algo. Voy a hacer esto de 3 metros, esto de 1.5. Vamos a hacer esto así. Y ahí. Bien. El método les dije que consiste en trazar mitades, ¿no? Aquí vamos a tener la mitad de este lado, la mitad de este otro lado, la mitad de este lado y más o menos por acá, ahí, más o menos por ahí, vamos a tener la mitad de la trapezoidal. Y lo que se hace es unir esas mitades, ¿no? Esas mitades. Esta mitad con esta mitad, ¿ya? Y esta mitad con esta otra mitad. Cosa que en la trapezoidal les va a quedar algo así, ¿no? Algo así. Esta área va a ir acá, esta área va a ir a la columna que hay acá,
Esta la columna que haya en esa esquina y esta la columna que haya en esta otra esquina, ¿ya? Fíjense que hay un pequeño desfase, ¿no? Una pequeña inclinación ahí, cosa que acá no lo tomé en cuenta, ¿no? Fíjense, tracé la mitad de aquí y directo lo uní hacia el otro lado, sin sacarle la mitad de esta longitud que más o menos iba a estar por ahí. Lo correcto hubiese sido que yo agarré esta mitad y esta otra mitad y los una así, ¿ya? Los una con esa recta. Y fíjense, aquí voy a tener una pequeña área de la área 11 que se le va a sumar al área 9, ¿ya? Pero normalmente eso es bastante pequeñito, la diferencia es bastante chiquitita, ¿ya? Si se fijan, es bastante pequeñita esa área, ¿no? Por tal motivo, para no complicarnos mucho en el desarrollo del problema, porque muchas veces se les va a complicar en sacar estas áreas, ¿ya? En sacar estas áreas, por la geometría y demás. Para no complicarnos mucho en ese aspecto, yo lo que les sugiero es que en su examen hagan esto, ¿ya? En su examen hagan esto. Tracen la mitad aquí y directamente lo unen a este lado, ¿ya? Así de esa manera ganan un poco más de tiempo en su examen para sacar el valor de estas áreas, ¿ya? Ahora en sus prácticos y demás que tengan y se crucen con una trapezoidal, como nos da todo el tiempo del mundo para desarrollar el práctico, lo que sí deberíamos hacer es lo correcto, ¿no? Que es unir este lado con la mitad de este otro lado, ¿no? Y sacarle las áreas de esa manera, ¿ya? Esa aclaración, ¿ya? Ok, una vez dividimos por mitades en nuestras áreas, lo que toca es sacar el valor de cada una de ellas, ¿bien? Y aquí va a ser importante la numeración que ustedes manejen, ¿no? Área 1, área de la losa 2 y así demás, ¿no? Para estas losas rectangulares no hay mucho problema. Se agarra su longitud, ¿no? 2 metros por 2 metros y decimos que mide 4 metros cuadrados, ¿ya? Ojo que cuando toman en cuenta las losas no le disminuyen nada. ¿A qué me refiero? No le disminuyen esta parte de la viga ni tampoco esta parte de la columna. Lo toman la losa tal cual está, los 2 metros por 2 metros. No le disminuyen nada. ¿Yep? Lo podrían disminuir, o sea, disminuirle el área que ocupa la viga y esta pequeña área de la columna. Sí, lo pueden disminuir, pero es muy tedioso. Van a perder mucho tiempo, ¿ya? Así que la sugerencia es que adopten la dimensión que les da la losa, ¿bien? 2 por 2 en este caso, para estas 4, ¿no? Y esta también, ¿no? Luego, para las otras figuras de losa, lo mismo. Si es triangular, sería base por altura sobre 2, ¿no? Y sacamos sus dimensiones totales, ¿no? No le quitamos nada, no le quitamos la parte de la viga de acá, ni la de acá, ni esta parte de la columna. Directo las totales, ¿ya? Luego, en estas que son trapezoidales, les va a dar áreas también trapezoidales, ¿no? Y calculan el área con la fórmula de trapecio, ¿bien? De nuevo aquí la sugerencia es que no le quiten el área que ocupa la viga ni esta parte de la columna, ¿ya? Para no perder mucho tiempo. Y entonces en el paso de estimación de cargas lo primero que van a hacer es calcular entonces estas áreas de losas, las áreas de la losa. Bien, una vez tienen esas áreas de la losa, ustedes van a ver qué tipo de losa les dio. Aquí nos dio losa llena con altura de 12 centímetros. Bien, nos dio losa llena con altura de 12 centímetros. Ok, entonces dibujamos nuestro perfil de losa con la altura que nos dio, 12 centímetros, y le sacamos el peso propio. El peso propio de la losa, del piso y contrapiso y del cielo falso. ¿Ya? Sacamos eso con el formulario que ya tenemos de vigas. Sacamos esas cargas. Carga superficial debido a la carga muerta. Y esta sería la carga superficial debido a la carga viva, que es dato, ¿no? Fíjense. Esta de acá, para carga viva. Ya es dato. Bien. Tomen en cuenta que esta es carga viva de entrepiso, para las losas de entrepiso. También tenemos una losa de techo, aquí en el esquema que nos va a presentar también el ingeniero. Tenemos una losa de techo que va a tener otra carga viva. Bien. Y una vez tenemos estas cargas superficiales, lo que vamos a hacer es sacar su valor de carga puntual, ¿ya? De la losa. El valor de carga puntual de la losa. ¿Qué quiere decir? Vamos a agarrar esta losa, su área y la carga superficial que tiene aplicada, y le vamos a sacar la carga puntual en este punto, ¿ya? Y eso lo vamos a transmitir acá a la columna.
solamente la carga puntual que nos dé, sin momento flector, solamente la carga puntual. Bien. Entonces, agarramos la carga superficial y el área. Por ejemplo, fíjense, aquí está la columna 3. ¿Dónde está la columna 3 acá? Aquí. A la columna 3 le llega esta área de aquí, el área 1, que es de 4 metros al cuadrado. Perfecto. Entonces ponemos aquí columna 3, carga superficial, y el área que le llega a la columna 3, que ¿cuál era? Esta área 1. Aquí lo pusimos. Área que le llega a la columna 3, área 1. Bien. Carga superficial por esa área y ya tenemos la carga puntual en nuestra columna debido a la carga muerta. Ya tenemos la carga puntual acá. ¿Ok? Perfecto. Listo, ya está la carga muerta ahí. Ahora vamos con la carga viva de entrepiso. Agarramos la carga superficial de entrepiso, el área que le llega a la columna 3, que ya dijimos es esta área de aquí. Lo voy a subrayar, a ver. Ahí, esa área le llega a la columna 3 y ahí está el área. Bien. Listo. Y para la carga de techo, solamente sacamos ya no la carga de entrepiso, no la carga viva de entrepiso, sino que esta carga de techo de aquí, 0,03 toneladas por metro cuadrado. Y lo multiplicamos por el área de la losa de techo, que convenientemente para este ejercicio es la misma área. Bien. Ahí está. Y sacamos entonces las normales que le llegan a esta columna aquí. Bien. Para las losas de entrepiso y para la losa de techo. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con la siguiente columna. Ya. Que recordemos, ¿no? Nos pidió las normales a nivel de desplante de la columna 3, 6 y 7. ¿Ya? O sea que en un principio debemos de darle los datos de estas normales de acá. Bien. Vamos con la columna 6. La columna 6 le llega esta área 2 y esta área 3 de aquí. O sea que el área que le llega a la columna 6 es la suma de ambas. 8 metros al cuadrado. Perfecto. Y lo que se hace es lo mismo. Agarramos la carga superficial muerta, le multiplicamos el área de la columna 6 y listo. Agarramos la carga superficial viva, le multiplicamos el área de la columna 6 y listo. Y luego agarramos la carga de techo y le multiplicamos el área de la columna 6 y listo. Ya tenemos las cargas puntuales en la columna 6. Por último, para la columna 7 hacemos lo mismo. Bien. Hacemos lo mismo. A ver, vamos a darle otro color. Ahí está. El área que le llega a la columna 7 es el área 4. Aquí lo tenemos señalado. Listo. Y aquí tenemos, ¿no? La carga superficial muerta multiplicada por el área de la columna 6 y ya tenemos la carga puntual, ¿no? Lo mismo para la carga viva y lo mismo para la carga de techo. Ya vamos a tener la normal en este punto. ¿Bien? Perfecto. Hay veces que las columnas tienen una separación bastante corta, ¿ya? Menor a los 4 metros. Tomen en cuenta que menor o igual a los 4 metros es una separación bastante corta entre columnas y columnas, ¿ya? Aspectos que en las fundaciones nos van a afectar, ¿ok? Así que en ejercicios donde se encuentren con este tipo de cosas, ¿ya? Con separaciones bastante chiquitas, tienen que tomar en cuenta que si bien les pide las normales a nivel de desplante de estas columnas, o si bien les pide diseñar la columna 6, por ejemplo, hay muchas veces que ustedes no van a tener que solamente calcular las normales a nivel de desplante de estas columnas, sino que también de las que están cercanas a ellas, ¿ya? Porque puede ser que ustedes propongan una fundación, aquí digamos una fundación acá, que se solape con la fundación que coloquen en este lado, ¿no? Cosa que no podemos, no puede ser así, ¿no? Es por ese motivo que en muchos ejercicios van a darse cuenta que no solamente van a tener que calcular las normales que les pidió, sino que estas otras normales de acá, ¿no? Así que ojo con eso. Es por tal motivo que aquí en el ejercicio, ¿ya? Calculé también las normales que le llega de la columna 2 y de la columna 5, ¿ok? Por ese motivo lo calculé ahí, ¿ya?
Ya me acordé que era lo que me faltaba mencionarles. Tipos de fundaciones, ¿ya? Eso también es importante, ¿ya? Tipos de fundaciones. Antes de entrar a nuestro ejercicio. Los tipos de fundaciones más comunes son, primero, se dividen en dos, superficiales y profundas. Bien, en esta materia vamos a ver las dos, ¿ya? Las superficiales vamos a ver primero las zapatas aisladas, ya sean cuadradas o rectangulares. Son el tipo de fundación más sencillo y la que quisiéramos que nos salga siempre en el examen, ¿no? Luego tenemos las zapatas medianeras, ya, que son las que se intersectan con la línea municipal, Y esta se le puede dar solución de dos maneras. Zapata, bueno, voy a resumirlo. Zapata medianera conectada con viga de equilibrio a una de estas zapatas, a la cuadrada o rectangular. Y luego está la otra solución, que es zapata combinada, ya, que consiste en lo siguiente. A ver, esta zapata combinada sería un esquema más o menos así, con la medianera acá, la columna más separada allá y estas unidas de esta forma. Eso sería visto en planta y más o menos en 3D se vería así. Y esto alargado hacia allá. Y aquí saliendo las columnas, ¿no? Ahí. ¿Ya? Las medianeras con viga de equilibrio se ven más o menos de este estilo. Ahí la medianera, la aislada, ya sea cuadrada o rectangular, en este lado. Y ambas están conectadas. Bueno, aquí le vamos a poner su pequeña pestaña, que es para el encoframiento. Ahí. Aquí también lo mismo. Su pequeña pestaña para el encoframiento. Y estas se conectan por este lado mediante una viga de equilibrio. Así. Bien. Voy a llevar esto abajo. Y sí, eso. Bien. Puede ser que no siempre se dé solución esto para zapatas medianeras, sino que también lo pueden dar como solución entre dos zapatas aisladas. Fíjense. O sea, no necesitan que sea medianeras también su columna acá para darlo como solución mediante vía de equilibrio, sino que también lo pueden hacer con dos zapatas aisladas, ¿no? Ahí. Y en este lado lo mismo. El chiste acá es que no solamente diseñan la zapata, ¿no? Sino que diseñan la viga. Esta viga que conecta ambas zapatas. Bien, voy a borrar lo que no tendría que verse, que sería esto de acá, esto de ahí, así. Así se vería, ¿ya? Lo mismo acá. Esto no se vería. Ahí. Bien. Ok. Luego en estas zapatas combinadas también lo mismo. No necesitan que sea medianera necesariamente una de sus columnas para darlo como solución.
Bien, ahí. Puede ser que lo tengan de esta manera. Así. Y también lo pueden dar como solución. ¿Ok? También en este tema de las zapatas combinadas puede ser que tengan el caso con dos columnas, ¿ya? El caso con dos columnas, como también el caso con varias columnas. Como también el caso de varias columnas. Por ejemplo, acá que podemos tener, voy a ponerlo ahí, más de dos columnas, ¿no? Bien, puede pasar eso también, ¿ya? Y por último, en fundaciones superficiales, el otro tipo de fundación que tenemos son las plateas. Las plateas, ¿no? Que las plateas se ven como estas zapatas combinadas, ¿ya? Se ven como esas zapatas combinadas, solo que como si tuviéramos más de una así seguido, ¿no? Por ejemplo, se ven de esta manera. Así, ¿no? Como dos zapatas combinadas juntitas, ¿no? Eso es vista en planta y vista en perfil sería más o menos así. Ahí, ahí, ahí. Lo mismo por este lado. Y así. Bien. Ahí está. Y aquí sobre estas vigas van las columnas. Lo mismo acá. Ahí. Así. Bien. Ok, eso. Ahora, algo que quiero mencionarles. Aquí voy a dibujar una zapata rectangular ya. Para completar el esquema de dibujos. Ya, listo. Ahora, el detalle es el siguiente. En estos tipos de ejercicios donde tenemos zapatas ya sean cuadradas o rectangulares, lo que se diseña es la armadura en la zapata, o sea, la armadura como losa, ya la que va a ir distribuida en la parte inferior de la zapata, aquí, en esa zona, ¿ya? En estos otros ejercicios de acá, lo que se hace es calcular, en la de la viga de equilibrio, ¿no? Se hace calcular es la armadura de esta zapata, la armadura de esta otra zapata y la armadura en la viga de equilibrio, ¿ya? Esos tres tipos de armadura se calcula. En este con la medianera lo mismo, ¿no? La armadura en esta zapata medianera, la armadura en esta zapata aislada y la armadura en la viga de equilibrio, ¿ya? En estos casos de la zapata combinada, ¿ya? En el caso de la zapata combinada, lo que se hace es dividir la zapata combinada en dos tipos de elementos. Este elemento va a ser una viga y todo esto que estoy dibujando en azul, ya saltándose la parte de la viga, va a comportarse como una losa, ya. Y se calcula la armadura para la viga y la armadura para la losa, ¿ok? Lo mismo con estos otros dos casos, ya, con estos dos casos. Lo único que cambia es que este caso es isostático, isostático con la medianera, isostático sin línea medianera, y este es un caso hiperestático, ¿ya? Pero el concepto de diseño es el mismo. Luego, en las plateas se comporta muy similar a lo que viene a ser la combinada, solamente que ahora vos los tenés más seguiditos, ¿no? Vas a tener que diseñar esta viga y acá también esta viga, y vas a diseñar la losa acá con esta otra parte de la losa. Y para este otro lado lo mismo, esta parte de la losa con esta otra parte de la losa, ¿no? Esta
Esto va a ser la losa de esa primera parte de la platea. Y esta va a ser su viga. Lo mismo para este lado. Este va a ser su viga y la otra parte de la losa. Bien, listo. Así es como se diseñan estos, ¿no? ¿Ya? No se olviden de eso. Para que ustedes tengan en claro qué armadura van a calcular y en qué momento, ¿no? O para qué tipo de fundación, ¿ya? Y por último están los pilotes, ¿ya? Que son las fundaciones profundas. Aquí tenemos los pilotes. También vamos a ver pilotes donde los pilotes están conformados de la siguiente manera. Van a tener un elemento en tipo bloque de hormigón que se conoce como cabezal. ¿Ya? Se conoce como cabezal, a la cual le llega la columna. Le llega aquí la columna. Ahí le llega la columna, ¿ya? Y por debajo del cabezal están lo que se conoce como pilotes. Lo mismo por acá. Ahí están nuestros pilotes. Bien. Ahora, de estos elementos, de los elementos que conforman el pilote, vamos a diseñar para los pilotes mismos como si fueran columnas, ¿ya? Como si fueran columnas. Y para el cabezal lo vamos a diseñar como una losa maciza, más o menos, ¿ya? Un bloque macizo. Tiene su metodología, ¿no? Lo voy a poner como cabezal nomás. Se diferencia un poco, la verdad, del diseño de losas y del diseño de vigas. No diría que tiene tanta similitud. Así que lo voy a dejar como cabezal, ¿ya? Se diseña el cabezal por dos métodos, ¿ya? Dos posibles métodos. El primer método es el método de biela barra tirante. Y el otro método es por flexión. De ahí digo que tiene una pequeña similitud con losas y vigas, pero normalmente en los casos más comunes es diseñarlo por el método bielas tirantes, ¿ya? El único requisito para diseñar por el método bielas tirantes es que la separación que haya entre la columna y los pilotes tiene que ser la misma, o sea que estén en una separación o una distancia excéntrica de la columna, ¿no? Los pilotes estén a una separación excéntrica, todas, ¿no? Una vez que uno de estos pilotes con respecto a la columna se separe mucho, ya decimos que no están separados a una distancia excéntrica, sino que ya van a estar un poco más separados, ¿no? Ya no se va a poder aplicar el método de bielas tirantes, sino que pasaríamos directamente a un método de flexión, ¿ya? Lo más común es que se encuentren con esto porque ya hay distribuciones de pilotes bastante estandarizadas, pero puede ser que alguna vez en su vida profesional se encuentren con el caso de donde tengan pilotes a diferentes distancias en un mismo cabezal, ¿no? Cosa que ya no se puede diseñar por este método de bielas tirantes. Directo sería diseñarlo por un método de flexión. Nosotros en esta materia vamos a ver el método de bielas tirantes, ¿ya? Bien, eso como aclaración de todas las fundaciones que vamos a llegar a ver. Y ya les introduje más o menos, les spoileé más o menos la armadura que vamos a calcular en cada uno de ellos. Así que tómenlo en cuenta, ¿ya? Bien, volvamos aquí a nuestro ejercicio. Y les decía, ¿no? A veces era necesario que aparte de las tres que me pide calcular, yo calcule la fundación de las otras columnas que tengo alrededor. ¿Por qué? Porque no me está diciendo diseñame una zapata, no me está diciendo diseñame una zapata combinada o diseñame una zapata de medianera con vía de equilibrio. Me está pidiendo que yo le diseñe las fundaciones, o sea que yo proponga una solución, ¿no? Que proponga una platea, que proponga una zapata medianera con viga de equilibrio, con zapata combinada, o que proponga zapatas aisladas, ¿no? Él me está dejando a mi criterio qué proponer, ¿no? Y yo tengo que buscar la solución más óptima para mí, para desarrollar en el examen, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, ustedes escojan diseñar con zapata medianera esta fundación de acá, ¿ya? Con la de acá, ¿no? Ahí van a tener una zapata más o menos grande aquí y otra acá así, ¿no? Y van a tener que colocarle la viga de equilibrio ahí. Ahora,
¿Cuál es el tema? Que acá, por ejemplo, pueden proponer una zapata combinada, ¿ya? Y puede ser que no se solapen o puede ser que sí se solapen, ¿ya? Cosa que no nos puede pasar, no se pueden solapar. Cuando una vez se solapan una fundación con la otra, ya no sirve como solución y hay que proponer otra solución. Identificar la solución idónea tiene sus matices, pero para su práctico creo que necesitan que yo les dé un, un criterio. A ver, espérenme un momento. Tengo que darles un criterio acá. Ya. Vamos aquí, ya. Para que valga la pena solucionar con zapata aislada una fundación, tiene que estar bastante separada de las demás, nuestra columna. Bien, tiene que estar separada de las demás. Tiene que tener una suficiente separación. ¿Ok? Si tú propones en el predimensionamiento una zapata aislada y se termina solapando con estas de acá, ya no te sirve como solución y tienes que buscar otra. Bien. Ahora bien, ¿qué es buena noticia para ustedes al momento de diseñar fundaciones? Que tengan longitudes bastante largas, ¿ya? Eso es una buena noticia para ustedes, porque es bastante probable que les dé espacio para que ustedes solucionen con este tipo de fundaciones, ¿no? Las zapatas aisladas. Ahora, puede darse el caso de que si bien tienen grandes longitudes, igual el peso va a aumentar, ¿no? Y cosa que si tienen baja tensión admisible del suelo, no les va a servir de mucho que tengan longitudes bastante separadas, ¿no? Igual van a tener que darle solución con alguna de estas otras opciones, aparte de la aislada, ¿no? La de viga de equilibrio, la zapata combinada, una platea o pilotaje. Bien, en el caso de ustedes, yo propondría, si no tengo línea medianera, esto como aislado y esto como aislado, y darle solución a esto como zapata con vigas de equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Primero, darle solución con zapatas de viga de equilibrio y zapata combinada, podríamos decir que es básicamente lo mismo, solamente que con algunos matices. Cuando nosotros tenemos una separación entre columna y columna bastante grande, o sea que supere los 4 metros, por ejemplo, nos conviene darle solución con esto. Dos zapatas aisladas conectadas con una viga de equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene eso a diferencia de darle solución con esto? A diferencia de darle solución con esto. ¿Por qué nos conviene con vigas de equilibrio cuando se supera esta longitud? Porque esta solución requiere de menor volumen de hormigón que esta otra solución de acá. Bien, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, acá yo tengo una longitud de 6 metros de separación, que es lo que más o menos tienen acá, 7 metros de separación. Si yo decido solucionarlo con esto, voy a usar menos volumen de hormigón que si decidiera solucionarlo con esto. Porque recordemos que diseñamos una losa, ¿no? Y vamos a tener harto volumen de hormigón innecesario, por así decirlo, ¿ya? Que al final termina estorbando más que ayudando, ¿no? Termina dándome una solución más antieconómica que lo que podría hacer si lo diera con esta solución de acá, ¿ok? Entonces a lo que quiero ir es lo siguiente: cuando tienen separaciones bastante grandes, o sea mayor o igual a 4 metros entre columna y columna, la solución idónea, ¿ya? La solución idónea es mediante dos zapatas aisladas o con una medianera conectadas con una viga de equilibrio. Esa es la mejor solución que pueden tener, ¿ya? Ahora, si la separación es igual a los 4 metros o por debajo, ¿ya? Pueden darle esta solución mediante zapata combinada y sería la más adecuada. O sea que para longitudes cortas, la zapata combinada es una solución adecuada. Y para zapatas bastante lejanas, perdón, para separación de columnas bastante grandes, la solución con viga de equilibrio es lo más adecuado. Bien, listo. Y para estas columnas que están bastante separadas, ¿ya? De las demás, la mejor solución es darle solución con vigas de... Perdón, darle solución como zapatas aisladas, ¿ok?
Veo que aquí quizás van a tener un problemita. Ya me van a estar comentando qué les sale, ¿ya? Ojo con esta parte, cuando prediseñen, ¿ya? Lo primero que les sugiero es darle esa distribución. Zapatas aisladas conectadas con medida de equilibrio. Aquí también. Aquí zapatas aisladas y aquí también una zapata aislada. Ya me van a comentar qué pasa acá, ¿ya? Veo que quizás van a tener un inconveniente ahí. Ok, sigamos con nuestro ejercicio. Decíamos, ¿no? Primero se determina el área que va a caer sobre cada columna, se lo multiplica con el peso propio superficial y la carga de vida superficial, y ya tenemos entonces las cargas puntuales que le llegan a cada una de las columnas que nos interesa. De Yapa les decía que había que calcular estas más para poder proponer una fundación, ¿no? Ahí está. Luego, después de terminar de analizar las losas, decíamos que pasamos a las vigas, ¿no? Les dije que pasemos a las vigas. Bien, en las vigas lo que ustedes tienen que hacer es sacar sus longitudes, ¿no? Que le llegan a cada una de las columnas. Por ejemplo, a esta columna le llega esta longitud de viga más esta otra longitud de viga. Y aquí la sugerencia es que sí le resten esto que va a estar embebido en la columna, que se le reste, ¿ya? Para cada una de las columnas, ¿ok? De todas las vigas que le llega, aquí sí es conveniente que le resten estas dimensiones aquí que intersectan en la columna. Bien. Y es más fácil de hacerlo, ¿no? Y es lo que hicimos acá, ¿ya? Estas longitudes. Estas longitudes se sacaron de esa manera. Fíjense que aquí en la columna 3 y en la columna 6 no vamos a tener ningún inconveniente. Es fácil de sacar, ¿ya? Simplemente decimos que de estos 2 metros, ¿no? Si esto mide 30 centímetros, 15 centímetros le tengo que quitar, ¿no? 2 metros menos 0.15 metros. Y ya está. Esa sería la longitud de esta viga. Por este otro lado lo mismo, ¿no? 2 metros menos 15 centímetros. Lo mismo para esto de acá, no hay mucho inconveniente. Y donde quizás tengan inconvenientes es en esta parte, ¿ya? Con esta viga no hay problema, 15 centímetros se le quita. Y acá sí vamos a tener un inconveniente. No puedo quitarle directamente 15 centímetros, ¿no? Porque es una barra inclinada que llega de manera inclinada a la columna. Aquí lo que habría que hacer es una relación de triángulos. Bien, aquí lo que habría que hacer es una relación de triángulos. Yo tengo este triángulo grande con este dato y este dato de aquí. Y tengo un triángulo chiquitito, ¿ya? Donde yo quiero saber este dato de la hipotenusa y tengo de dato esto, que esto es 0.15, ¿no? Metros. Y eso es lo que se hizo acá, sacar esas longitudes. Bien, eso. Una vez tenemos las longitudes de vigas, lo que hacemos es sacar la carga lineal de la viga, ¿no? Con los datos de la sección que me dio. El peso específico del hormigón, los datos de la sección, y ya tengo la carga lineal de las vigas, la carga lineal de esta viga. Bien. Y lo que se hace ahora es agarrar las longitudes de cada una de agarrar las longitudes que le llegan a cada una de las columnas, ¿ya? Agarrar esas longitudes que le llegan y multiplicarlas por la carga lineal. ¿Para qué? Para que se transformen en toneladas. Bien. Eso, fíjense acá. Esta sería la longitud que le llega a la columna 3, ¿ya? Y se multiplica por la carga lineal de la columna 3 y ya tenemos la carga puntual que le llega a esa columna. Lo mismo para la columna 6. Aquí tenemos la longitud total que le llega a la columna 6 de las 3 vigas. Lo multiplicamos por la carga lineal y ya tenemos su carga puntual. Y lo mismo para la columna 7, ¿no? Lo multiplicamos por la carga lineal y ya tenemos la carga puntual. Bien. Hacemos lo mismo para la columna 2 y 5 para proponer nuestra fundación. Bien. Y luego pasamos al análisis de los muros. ¿Ok? Aquí en los muros hice este esquema. Sería bueno que lo pongan en su formulario el esquema para que sea más sencillo para ustedes hacer este cálculo más rápido, ¿no? Nosotros tenemos que la carga de muro por dato de un muro ladrillo 6 huecos, ¿ya? Es de 0,2 toneladas sobre metro cuadrado, ¿ya? Y sabemos que por este esquema, entre piso y piso, ¿ya? Entre piso y piso hay una distancia de 3 metros, ¿no? ¿Por qué? Porque 10,2 metros menos 7,2 metros me da una distancia total de 3 metros. Y eso es la distancia que hay entre piso terminado
y piso terminado de una losa y otra, ¿ya? Es la distancia entre pisos terminados. Bien, aquí lo que tendría que hacer, corregirles esto. Esta es la distancia de 3 metros. Bien, ahí está. Ok, y lo que se hace es restarle a esa distancia de 3 metros. Vamos a poner esto acá. La altura de la viga, ¿ya? A esa distancia de 3 metros se le resta la altura de la viga. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder obtener la altura total de mi muro. Fíjense, si entre piso terminado y piso terminado de losa hay 3 metros y la losa se asume que conecta a la viga, la losa se asume que conecta a la viga por la parte superior de esta, ¿no? Tendríamos que hay 45 centímetros de viga que hay que quitarle. Y el resto que sobra de esos 3 metros va a ser la altura de mi muro. Bien. Y eso es lo que se hace entonces. Se agarra los 3 metros, se le resta la altura de la viga y listo, ya tendríamos la altura del muro. Esa altura del muro se va a multiplicar por los 0,2 toneladas por metro cuadrado, que es lo que pesa el muro de ladrillo 6 huecos. Bien. Eso. Ahí tenemos entonces la carga lineal del muro. Bien. Y aquí se hace lo mismo que se hizo en vigas. ¿Ya? Estas longitudes que le llegan a cada una de las columnas, ¿ya? Se las coloca también para el muro, ¿bien? Para el muro. Y decimos que esa va a ser la carga puntual que llega a cada muro, ¿bien? Es el mismo procedimiento que el de las vigas, solamente que ahora cambia el peso propio, ¿no? Del muro. Ya no es el mismo que el de las vigas, ¿no? Es la única diferencia. Bien, sacamos para todas las columnas que nos interesa, para las que nos pidió y para las que van a intervenir en el cálculo. Bien, y una vez terminamos eso, van a darse cuenta que no hay otros elementos más. Ya tenemos consideradas las losas, las vigas y los muros, ¿no? Como les dije, puede ser que tengan tanques y demás aquí, cosa que van a tener que considerar, pero en este caso no es nuestro caso, ¿no? Entonces, como ya tenemos todo, lo único que nos falta es las columnas. Y les decía que las columnas lo vamos a adoptar como un elemento solo desde arriba hacia abajo. Bien. O sea que este elemento en total va a medir 19,2, ¿no? En este ejercicio fíjense que la altura de desplante era 1,2 metros, ¿no? Ahí está empezando. Aquí por si acaso está el nivel del terreno, ¿ya? Ahí se está adoptando que es el nivel del terreno. Y aquí está la altura de desplante. ¿Ok? 1,2 metros. Bien. Listo. Vamos a la columna. Entonces, sacamos el peso de la columna, ¿ya? Su sección, básicamente, ¿no? 30 por 30 era la columna que nos dio. Y la longitud total de esa columna es 19,2 metros. Y ya tenemos entonces su volumen. Sección por altura, volumen. Y eso lo multiplicamos por el peso específico del hormigón. Y vamos a tener nosotros la carga muerta de la columna, ¿ya? Vale aclarar que todas las cargas muertas que acabamos de calcular están en estado de servicio. No mayoramos nada todavía. No hemos mayorado nada. Y ahora lo que toca hacer es calcularle las normales a nivel de desplante, que es lo que les terminó pidiendo el ingeniero, ¿no? Normales a nivel de desplante. Entonces, lo que ustedes necesitan hacer para su práctico es hacer todo este análisis previo. Todo este análisis previo que hemos visto acá, ¿no? Puede verse cortito, pero es un poco tedioso, ¿no? Ir viendo cada uno de los elementos, cuánto mide y irle restando, ¿no? Irle restando los elementos. Puede ser un poco tedioso. Bien. Y ahora una vez estamos aquí en normales a nivel de desplante, lo que se hace es ver cuánto de cada elemento le llega a las columnas, ¿no? Dependiendo de este esquema. Por ejemplo, nosotros tenemos una losa de entrepiso, ¿no? Pero ¿cuántas? Nosotros tenemos, por ejemplo, para la columna 3, que el peso de la losa de entrepiso es de 1,76. Pero ¿cuántas losas de entrepiso tenemos? Nos vemos en este esquema y vamos viendo, ¿no?
1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 losas de entrepiso y esta sería la de planta baja, ¿no? En este ejercicio me olvidé y lo consideré la planta baja. Eso se los voy a corregir, no se preocupen. Pero de todas maneras, para que puedan avanzar con su práctico, lo voy a subir así tal como está. Pero ustedes ya saben, este no lo considera, ¿ya? El de planta baja. Bien. Para este ejercicio entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 losas de entrepiso para lo que yo desarrollé y la losa de techo. Bien, y eso es lo que ponemos acá. Fíjense, al calcular las normales a nivel de desplante ponemos aquí el peso de la losa, ¿no? Los 6 y... No, perdón. Este es carga muerta. Ya, la carga muerta. La carga muerta era esta y es básicamente la misma para cada tipo de losa. Ya, ahora sí, perdón. La carga muerta es la misma para cada tipo de losa. ¿No ve? No depende de la carga viva. Entonces en total tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, por eso puse 7 acá. Aquí, ¿ya? Ahora en la carga viva es donde tenemos la diferencia, ¿ya? Tenemos 6 losas de entrepiso. 6 losas de entrepiso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y una losa de techo, por eso se divide acá de esta manera. 6 losas de entrepiso y una de techo, ¿bien? Para el muro lo mismo, muro y las vigas lo mismo se hace, el mismo análisis. Los muros y las vigas van a estar básicamente en cada nudo, ¿no? En cada nudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos para las vigas. Están en cada nudo. Y los muros, perdón, aquí está. Los muros es básicamente lo mismo que las vigas, solamente que hay algunas veces donde en la losa de techo no vamos a tener muro. Así que en vez de tener 7, vamos a tener uno menos, ¿no? Que serían 6. Ahí está. Y luego el peso propio de la columna, ¿no? Planteado eso, la ecuación, reemplazamos datos y vamos a tener la carga en estado de servicio que le llega a la columna 3 debido a la carga muerta y la carga en estado de servicio que le llega a la columna 3 debido a la carga viva. Ambos se van a sumar y ya vamos a tener las normales a nivel de desplante. Bien, fíjense que tampoco se mayora acá, no hemos mayorado nada. Nos quedamos con ese dato de la normal, ¿no? Y es lo que tendríamos que presentar. Luego en la columna 6 se hace lo mismo, básicamente vemos este esquema y repetimos el mismo procedimiento. Vamos viendo cuántos muros tenemos, cuántas vigas tenemos y cuántas losas tenemos, ¿no? Luego dividimos las losas para losas de entrepiso y losas de techo. Y una vez tenemos nuestra formulita, reemplazamos datos. Eso tendríamos para la columna 6, también está en estado de servicio. Fíjense que es prácticamente el doble que la columna 3, ¿no? ¿Por qué? Porque a la columna 6 le llegan dos áreas, ¿no? Dos áreas distintas. Entonces tiene sentido que sea más o menos el doble. Por último, la columna 7 se hace lo mismo, ¿no? Se sacan las formulitas base, viendo cuántos elementos le llega de cada uno y diferenciándolos si son cargas distintas. Y se reemplaza en la formulita, ¿no? Se reemplaza la formulita. Y ahí está. Eso es lo que le llega a la columna 7. Bien. Aquí, aparte de estas tres, hay que calcularle para las otras dos columnas que les mencioné que van a intervenir en nuestro cálculo, ¿no? Van a intervenir en nuestro cálculo. Y una vez tenemos estas normales a nivel de desplante, ¿ya? Una vez tenemos estas normales a nivel de desplante, podemos decir que terminó este paso de estimación de cargas, ¿ya? Una vez llegamos a las normales de nivel de desplante y decimos que finalizó este cálculo de estimación de cargas. Bien, una vez terminamos entonces este cálculo de estimación de cargas, déjenme pintar aquí las que nos interesan. La normal a la columna 7, la de la columna 3 y la de la 6. Bien, ahí está. Una vez tenemos las normales a nivel de plante, pasamos a el siguiente paso, que es el dimensionamiento de las fundaciones. Esto básicamente es un prediseño, ¿ya? Es el prediseño, es más o menos el prediseño que hacíamos en vigas, ¿ok?
y en losas. Es más o menos ese prediseño, solamente que enfocado ahora a fundaciones, ¿ok? Así que vamos a predimensionar nuestras fundaciones y ver si la solución que nosotros proponemos es la mejor. Bien. Por ejemplo, acá, en este ejercicio, siguiendo los criterios que hemos mencionado para seleccionar el tipo de fundación. Primero tenemos dimensiones y separaciones bastante cortas, ¿ya? 4 metros, aquí 2 metros. Y dijimos que la mejor solución para estos casos, donde tenemos separaciones cortas, ¿ya? Es darle la solución con zapata combinada, ¿no? Y aparte, aquí solamente tenemos dos opciones de solución, ¿no? Zapata combinada o zapata medianera conectada con una viga de equilibrio. ¿Por qué? Por la línea medianera, ¿no? Sí o sí tenemos que solucionarlo con uno de los dos. Entonces, como son separaciones cortas, nos conviene proponer con zapata combinada. Y lo que se va a hacer es proponer entonces una zapata combinada acá, otra zapata combinada aquí, y estas otras dos que sobraron, aquí zapata combinada, y estas otras dos que sobraron también zapata combinada. Y esta solita de acá, proponerla como una zapata aislada, porque está bastante separada de las demás. Bien, así que esa va a ser la primera solución que vamos a tratar de darle, ¿ok? La primera solución que vamos a tratar de darle. Y lo único que tenemos que cuidar es que no se solapen, que esta de aquí no se solape con esta de acá. La separación mínima que debe haber entre zapata y zapata, por si acaso, ¿ya? Bueno, a mí me la enseñaron que tiene que ser mayor o igual a 20 centímetros, ¿ya? Igual de todas formas el ingeniero en clase les va a mencionar qué separación es la que él desea. Creo que el anterior semestre me dijeron 50 centímetros o algo así, ¿ya? Así que ojo con ese dato. Él les va a proporcionar esta separación mínima que debe haber entre fundación y fundación, ¿ya? Bien, entonces en el predimensionamiento proponemos eso, ¿no? Una zapata combinada para estas dos, ¿ya? Y una zapata aislada para esta. Bien, ¿cómo se hace cómo se propone una zapata combinada? Bien, tomemos en cuenta que tenemos el siguiente esquema, ¿ya? Línea medianera, columna de la medianera y la columna número 6 que está separada a una distancia de 4 metros de la medianera. Bien, tenemos entonces este esquema y vamos a proponer que se haga esta fundación donde la columna 3 está aquí y la columna 6 está acá, ¿ok? Bien, si lo vemos mediante un sistema de fuerzas, ¿ya? Este caso, vamos a tener que la normal, la columna 3, se encuentra a una separación de la línea medianera de 15 centímetros, ¿no? Porque aquí hay 15 centímetros, aquí hay otros 15 y aquí está aplicada la fuerza. Bien, y esta normal en 6 va a estar separada a 4 metros de esta normal en 3. Ahí está, ¿ya? Ahí está nuestro sistema de fuerzas, ¿ya? Este sistema de fuerzas va a tener una resultante a una separación X que nosotros no conocemos. ¿Cómo podemos hacer para conocer dónde está ubicada la resultante y cuánto vale esta resultante? Lo podemos conocer mediante las ecuaciones de la estática. Bien, ¿qué se hace? Se agarra las ecuaciones de la estática o las ecuaciones de equilibrio y aplicamos primeramente una sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? La sumatoria de fuerzas verticales, sabiendo que va a haber una resultante de esa sumatoria de fuerzas. Bien, calculamos entonces mediante esa sumatoria de fuerzas verticales el valor de esta resultante. Tenemos de dato esto y solo nos quedaría la resultante. Bien, perfecto, ahí está. Sacamos el valor de la resultante y nos da 104,59 toneladas. Ahora lo que voy a hacer es sacar la ubicación de esta distancia X. Tengo el valor de las normales y de la resultante. Y solamente de incógnita me va a quedar esta distancia X. Para ello entonces tomo la ecuación de la estática de sumatoria de momentos en algún punto. Bien, ese punto que vamos a tomar para este tipo de solución de zapatas combinadas en una medianera, ese punto va a ser donde está la medianera, ¿ya? Ese punto A. Hacemos entonces una sumatoria de momentos con respecto a ese punto A, donde todas estas fuerzas van a participar, ¿no? Y vamos a tener de resultado la distancia X. Aplicando la sumatoria de momentos y despejando X, vamos a tener esta ecuación. Bien. Y reemplazando valores, vamos a tener que X es igual a 2,636. Bien.
Esta es la distancia que hay desde la medianera hasta donde se ubica la resultante de estas dos fuerzas, ¿ya? El concepto de zapata combinada, ¿ya? El concepto de zapata combinada es el siguiente. Voy a dibujar acá la zapata combinada vista en perfil. Ahí está. Y aquí sobresale su viga. Esta es la parte inclinada ya. Y aquí están las columnas. Bueno, vamos a ponerlo como nuestro ejemplo, ¿no? Ahí. Lo que nosotros buscamos con la zapata combinada es que la resultante de cargas, ¿ya? La resultante de cargas, o mejor dibujémoslo así. A ver. Aquí tengo el N3, aquí tengo el N6 y que la resultante de cargas, lo que buscamos nosotros es que esta resultante de cargas se encuentre en el centro de gravedad de la zapata combinada. En este centro, ¿no? O sea, si esta longitud B mide 6 metros, nosotros queremos que esté a B medios, o sea, 3 metros, ¿ya? Es lo que buscamos. ¿Por qué buscamos eso? Buscamos eso para que las tensiones del suelo, ¿ya? Las tensiones que se presentan aquí del suelo sean uniformes, ¿ya? ¿Ok? Ese es el objetivo, el por qué buscamos que la resultante de carga sea la mitad de la base de nuestra zapata combinada, ¿ya? Para que estas tensiones del suelo sean uniformes, ¿bien? Ese es el objetivo principal, ¿ya? Muchas veces van a poder llevarlo a tensiones uniformes, debido a que van a poder poner la resultante a la mitad de la base, ¿ya? Pero otras veces no va a ser posible. Y en esas veces en las que no sean posibles, las tensiones del suelo van a ser trapezoidales, ¿ya? Así que van a tener cuidado con ese aspecto. Pero como les digo, muchas veces va a ser posible llevarlo a una tensión uniforme. Bien, y es lo que se hizo acá. Fíjense. Una vez tenemos esta distancia X, nosotros decimos que eso es lo que queremos que sea la mitad de esta longitud, LZ. La mitad de esa longitud LZ. Entonces, agarramos X y lo multiplicamos por 2 para tener la longitud LZ. Ahí está. Fíjense, aquí les puse la nota. Para que las tensiones del suelo sean uniformemente distribuidas, la resultante R debe coincidir con el centro de gravedad de la zapata, ¿no? Debe coincidir en este punto. Bien. Y por eso multiplicamos el valor de X que nos salió por 2. Ya, aquí por si acaso, trabájenlo con 3 decimales o con todos los decimales. De preferencia con todos los decimales, porque estamos buscando que la longitud de LZ de manera que la resultante esté en el centro de gravedad. Si redondeamos esto, ya no estaría en el centro de gravedad, sino que estaría con una pequeña excentricidad. Y ya las tensiones del suelo no serían uniformes, sino que serían más o menos trapezoidales. Bien, así que por ese motivo no se redondea acá y se trabaja con todos los decimales. Multiplicamos por 2 y esta sería la longitud que debería tener nuestra zapata combinada. 5,272 metros, ¿no? Que redondeándolo, ya aquí con este resultado se puede redondear. Sería 5,27 metros o 527 centímetros. De preferencia, agarren estos tres valores, ¿no? El entero y 2 decimales. Y eso lo anotan acá. Bien, como resultado. Listo. Esa sería la longitud de la zapata. Ya tenemos una de las predimensiones. Falta predimensionar la base, ¿ya? De la zapata combinada. Y luego vamos a ver el tema de sus alturas, ¿ya? Hay otro detalle acá también, que no lo puse aquí, que sería esta longitud acá. BW, ¿ya? Ese BW nos dice las formulitas de predimensionamiento que va a ser igual, o mejor dicho, va a ser mayor o igual a el ancho, aquí está, el ancho mayor de las columnas, ¿ok? El ancho mayor de las columnas. La columna tiene 2 dimensiones, ¿no?
una dimensión acá y otra dimensión en esta dirección. Bien, nosotros agarramos la mayor, ¿ok? En este caso, como es una sección cuadrada, en ambos lados mide 30 centímetros, así que no vamos a tener ningún inconveniente. Adoptamos como BW el ancho de 30 centímetros. Bien, ahí está. Y listo, ya tenemos la predimensión en planta, ¿ya? El dimensionamiento en planta. Ya está el dimensionamiento en planta. Falta calcularle este ancho B de aquí. ¿Cómo se hace? Para calcular el ancho B, ¿ya? De esta zapata combinada, lo que se hace es usar la formulita de tensión admisible, ¿ya? La formulita de tensión admisible. ¿Cuál es esa? Esta. Esta es la formulita de tensión admisible para zapata combinada, ¿ya? Ojo, para zapata combinada. Está en función de la resultante, de la longitud de la zapata y la base B, que es lo que vamos a despejar. También tenemos de datos la tensión admisible, nos los dio el ingeniero en un inicio, ¿no? Así que despejamos aquí B y nos quedaría esta formulita de acá. Bien. Reemplazando datos nos va a dar esto para la dimensión en B. Y aquí ustedes ya pueden redondear este valor, ¿no? No como acá, ¿no? Que pedíamos que sea ese mismo valor exacto. No se podía redondear. Aquí ustedes ya pueden redondear. La sugerencia siempre es redondear a un múltiplo de 5, ¿ya? No este valor en metros, sino que el valor en centímetros. 267,8 centímetros. Redondearlo a un múltiplo de 5. ¿Cuál sería el múltiplo de 5 superior a ese? 270. Bien, eso. Esa es la sugerencia de cómo deben trabajar acá. Y listo, ya tendríamos las dimensiones en planta de esta zapata combinada. Bien, ahora sí terminamos todas las dimensiones en planta. Ahora bien, terminado de tener estas dimensiones en planta de la columna C3 y C6, pasamos a la siguiente columna, ¿no? La columna C7, ¿ya? Que como les decía, al estar un poco más alejada de las demás, la propuesta es hacerla como zapata aislada. Vamos a ver si se puede. Bien. ¿Cómo se predimensiona una zapata aislada? Primero tú tienes que definir si va a ser cuadrada o rectangular. Cuando vaya a ser rectangular, lo que tú vas a hacer es asumir que B va a ser igual a 2 veces A. ¿Ok? Por cierto, siempre la dirección horizontal tómenlo como A y la dirección vertical como B, ¿ya? Para que llevemos un orden y no nos confundamos. ¿Ok? Eso fíjense, acá también se cumple. Para las columnas, B es la dirección vertical y A es la dirección horizontal. Bien, y para la combinada igual, ¿no? B es la dirección vertical. Y aquí para diferenciarlo de las zapatas aisladas, le pusimos LZ, ¿no? Bien, en este caso propuse una zapata cuadrada, ¿ya? Y la formulita para despejar el valor de A en esta zapata cuadrada es esta, ¿ya? Está en función de la normal que le llega y la tensión admisible. Por cierto, este 1.08, quizás se lo pregunte también el ingeniero para regalarles puntos o algo, es por si acaso la consideración del peso propio de la fundación, ¿ya? Es por ese motivo que aparece este 1.8, ¿ya? Nosotros tenemos que... Voy a dibujarlo acá. A ver, permítanme dibujarles esto. Nosotros tenemos nuestra zapatita. De esta manera. Ya. Ahí, y aquí llega la columna. Así, ¿ya? Y a esta zapata le llega la normal, ¿no ves? Decíamos, al nivel de desplante, ¿ok? Aparte de llegarle a la normal al nivel de desplante, esta zapata tiene su peso propio, ¿ya? Su peso propio. Que no lo conocemos, ¿no? Porque todavía estamos predimensionando. Entonces, como no lo conocemos, se asume un valor. Ese valor va a ser igual a 1.08, perdón, va a ser igual al 0,08 de la normal que le llega. Bien, es por ese motivo que al final, en esta formulita de tensión admisible, permítame llevarlo. O mejor le pongo la formulita general.
¿ya? La tensión admisible del suelo va a ser igual a el esfuerzo normal total que le llegue sobre las dimensiones de la base, ¿ya? De la base de la zapata. Y esta normal total que le llegue va a ser el peso propio de la zapata más la normal a nivel de desplante. Cosa que al final nosotros tenemos 0,08 más N7 y terminaría siendo esto igual a 1,08 de N7, ¿no? 0,08 de N7 más N7, así, ¿no? Y nos terminaría dando esto. Cosa que aquí al reemplazarlo sería, voy a ponerlo aquí arriba, tensión admisible va a ser igual a 1,08 de N7 sobre A por B, ¿no? Yes. De ahí aparece el 1,08, ¿ya? Como les digo, puede ser que se los pregunte. Ya ahí se pueden ganar unos puntos extras si regalan, ¿no? Bien. De esa formulita que hemos visto hace rato se despeja el valor de A, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Tensión admisible va a ser igual a 1,08 por N7 dividido entre las dimensiones de la zapata. Como estamos asumiendo zapata cuadrada, esto sería al cuadrado, ¿no? En un principio era A por B, donde B nosotros estamos diciendo que va a ser igual a A y A por A es al cuadrado. Y despejando A, vamos a tener esta formulita, ¿no? Simplemente ahora reemplazamos valores y nos va a dar las dimensiones que debe tener nuestra zapata aislada. En este caso, 2,147 metros, ¿no? Y esto lo redondeamos nosotros a múltiplo de 5. Lo pasamos a centímetros, ¿ya? Lo pasamos a centímetros, 214,7 centímetros. Y eso lo redondeamos a un múltiplo de 5. Fíjense que en el único que no nos permite redondear es en este paso de la zapata combinada, al momento de sacar el EZ, ¿ya? Pero en los demás pasos sí se nos permite redondear, ¿ya? Y es la sugerencia, redondear siempre a múltiplo de 5. Bien, listo. Ahora hay que darle solución o proponer una solución para la C2 y la C5, ¿ya? Les decía, ¿no? Muchas veces les va a pedir esto el ingeniero, pero para ustedes va a ser necesario calcular esto más para saber si la solución que plantearon acá es buena, ¿no? Entonces, calculamos o predimensionamos la fundación para estas dos columnas. Vamos a proponer igual por la separación que hay entre columna y columna una zapata combinada. ¿Bien? Proponemos esa zapata combinada. Ahí está. Y como es el mismo caso que la columna C3 y C6, se va a repetir los pasos, ¿no? Es una medianera con una aislada. Lo que hacemos es agarrar las ecuaciones de equilibrio y aplicar sumatoria de fuerzas verticales para hallar esta resultante. Y luego sumatoria de momentos en este punto donde está la medianera para hallar esta distancia X, ¿no? Esa distancia X que nos sale lo multiplicamos por 2 y vamos a tener la longitud de nuestra zapata, ¿no? Ya saben, este valor no se redondea y directamente agarramos lo que nos salió, 4,88 metros. Bien, luego hay que adoptar un ancho de viga, ¿ya? Este ancho de acá, bien, que tiene que ser la dimensión más grande de estas las de acá, ¿no? Como tenemos sección cuadrada, la dimensión más grande es 30 centímetros nomás, ¿no? Y eso es lo que agotamos. Por último, calculamos el ancho B, que ese cálculo de ancho B va a estar en función de la tensión admisible, ¿no? Es lo mismo que hemos visto en zapatas aisladas y en este otro de acá, ¿no? Lo mismito. Despejamos de aquí de esta formulita de tensión admisible el ancho B y sacamos su valor. Ahora sí, este valor de ancho B lo podemos redondear a múltiplo de 5, pero antes de redondear lo pasamos a su formato en centímetros, 408. Y eso lo redondeamos a un múltiplo de 5, 410 centímetros. Bien, una vez tenemos eso, ya tenemos la propuesta de fundaciones. Ya tenemos esta propuesta de fundaciones para nuestro proyecto que nos pidió el ingeniero, ¿no? Y ahora hay que ver si fue una solución idónea. Y lo que se hace es dibujar el esquema, ¿ya? De las columnas con su fundación en planta, ¿no? Fíjense acá, la columna C2 y C5 me exigió una base de 4,1 metros, ¿no? Y de longitud
4,88 metros, ¿no? Me sale esta cosa aquí. Bien. Para la columna C3 y C6 me exigió un ancho de 2,7 metros y una longitud de 5,27 metros. Y lo que yo hago es verificar esta separación de acá. Perdón. Y lo que yo hago es verificar esta separación de acá. Bien. Yo sé que entre columna y columna hay 4 metros. Si esto mide 4,10, la mitad sería 2,05. Es lo que mide esta distancia. Y si esto mide 2,7, la mitad sería 1,35. Es lo que mide esta distancia. Esta distancia más esta distancia y restándole los 4 metros me va a dar esta separación de aquí, la que deseo saber. La cual me salió 0,6 metros, ¿no? Y es mayor a 20 centímetros, ¿no? El límite que les decía que me pusieron a mí cuando cursé la materia. ¿Bien? Es mayor a 20 centímetros, por lo tanto, la solución que estamos proponiendo de fundación es la correcta. ¿Bien? Está bien. Ahora hay que ver esta zapata combinada con la zapata aislada, ¿no? Si tienen la suficiente separación. Yo sé que la longitud de esta zapata es de 5,27 metros, ¿no? Y de esta zapata aislada me dio que su longitud es de 2,15 metros en ese lado. Y yo sé que entre esta columna y esta otra hay una separación de 4 metros. Bien. Perdón. Ahora sí, lo que se hace es, agarro estos 4 metros, le sumo los 15 centímetros acá, y a toda esta longitud de LZ le resto eso. ¿Para qué? Para tener esta distancia de aquí, 1,12 metros. Y luego agarro esta zapata aislada, lo divido a la mitad, y ya tengo la longitud de acá. Bien, estas dos longitudes, esta más esta, restado a esta, me va a dar esta separación, que es la que yo necesito para verificar. Y fíjense, esa separación me dio 1,8 metros, que es menor o igual a 2 metros. Entonces la solución que propuse está correcto. Es mayor o igual a 2 metros, entonces cumple. Bien, entonces lo que hemos propuesto se puede realizar, es realizable. Entonces procedo ahora sí, recién, a calcular la armadura del que me pidió, la columna C7. Bien, si no hubiese cumplido alguna de las fundaciones, si no se hubiese dado como solución, lo que hubiese tocado hacer es, digamos, si se hubiese solapado estas dos, lo que hubiese tocado hacer es proponer otra solución, proponer otra fundación, ¿no? Por ejemplo, acá se podría haber propuesto la zapata medianera con vía de equilibrio, por más de que la separación sea de 4 metros, ¿no? Como se solaparon, no me conviene eso como solución, ¿no? Entonces tendría que buscar otra, la viga de equilibrio para zapata medianera. Y aquí igual hubiese tenido que cambiar, ¿no? Viga de equilibrio con zapata medianera, ponerle. Bien, ese hubiese sido la forma de proceder, ¿ok? Como nos cumplió, vamos directo entonces al cálculo de la armadura de una zapata aislada, ¿ya? Puede ser que en su examen les toque diseñar una zapata aislada, con suerte, ¿ya? Así que hay que saber cómo se hace esto, ¿bien? Ok, el primer paso así de diseño de zapata aislada es esas dimensiones en planta que ya hemos calculado. Ya lo hemos calculado acá, ¿bien? O sea, se aplica esta formulita, ¿ok? Ustedes lo que harían es copiarla de nuevo, ¿no? Zapata aislada, esto es 7, perdón. ¿Ya? Zapata aislada 7. Hemos propuesto una zapata cuadrada, entonces el ancho B va a ser igual al ancho A, ¿no? Le sacamos el dimensionamiento y nos dio esto de aquí, ¿no? Y ahora, con esas dimensiones en planta, nosotros vamos a nuestro dibujo en planta y hacemos unos cortes, ¿no? De la zapata cuadrada. Hacemos unos cortes en la dirección de A y otro corte en la dirección de B. Y vemos esos cortes. Vemos lo que se observa en esos cortes. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Las partes de una zapata aislada es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son? Esto que es la altura del pie, altura H sub 0, ¿ya? Esto que es la altura total de la zapata, ¿ya? Su base, que en este caso es en el corte A, es la dirección en A. Bien. Y también vamos a ver esta parte de la dimensión de la columna, el A sub 0. Y estas pequeñas pestañas de acá
0,10 metros y 0,10 metros. Estas pestañas, por si acaso, están para que ustedes puedan colocar el encofrado, ¿ya? Y puedan encofrar su columna, ¿ok? Por eso es la existencia de estas pestañas de aquí, ¿ya? Por último, vamos a tener también en este corte lo que se va a llamar el vuelo en A, que es la distancia que va a haber desde el borde de la zapata hasta el borde de la columna. Ese es el vuelo en A, ¿ya? Y lo que vamos a sacar acá es este valor del vuelo en A, ¿ok? Vamos a agarrar toda la base, le vamos a restar el ancho de la columna y lo vamos a dividir entre 2. Y eso nos va a dar el vuelo en A, ¿bien? Que en este caso nos da 92,5 centímetros. Luego vamos a pasar al corte en B, ¿ya? Que como es una zapata cuadrada, va a ser básicamente lo mismo. Va a ser básicamente lo mismo, ¿bien? Las partes que se van a observar es igual la altura del talón o del pie, H sub 0, la altura de la zapata, la base de la zapata y ahora el vuelo en B, ¿ya? Además de la base de la columna en dirección de B y estas pestañas aquí que les dije que es para el encofrado, ¿ya? Lo que nos interesa también de acá es el vuelo en B. Agarramos la base en B, le restamos la base de la columna y lo dividimos entre 2 y ya tenemos el vuelo en B, que también sería 92,5 centímetros. Estos valores iguales siempre les va a pasar en zapatas cuadradas con una columna cuadrada. Ya cuando sea una zapata rectangular o cuando tengan una columna rectangular, ya no va a ser lo mismo. Van a tener diferentes vuelos, ¿ya? Una vez tenemos el valor del vuelo, vamos a determinar la altura de nuestra zapata en función de estos vuelos, ¿ya? La formulita para determinarlo es esto, ¿ya? Y lo que buscamos con esta formulita es que nosotros tengamos una zapata rígida, ¿ya? Las zapatas nosotros no las trabajamos como... Ay, un momento, por favor. Ya, ahora sí. Me estaba matando la nariz ya. Les decía, las zapatas nosotros no las diseñamos como zapatas flexibles, o sea que las tensiones del suelo sean un poco más variables, sino que las diseñamos como zapatas rígidas para que podamos simplificar las tensiones del suelo a tensiones uniformes, ¿ya? Para que una zapata sea considerada como rígida, tiene que cumplir este criterio de acá, que la altura de la zapata sea mayor o igual a el vuelo mayor, ya sea del corte A o del corte B, dividido entre 2, ¿ok? Entonces agarramos el vuelo mayor. Como en este caso son el mismo vuelo, agarramos el vuelo en A, por ejemplo, ¿no? Y lo dividimos entre 2. Y esa altura que nos salga es la altura que se nos sugiere como altura de zapata, ¿ya? Es la altura que nos sugiere como mínimo para la altura de zapata. ¿Qué hacemos nosotros? Lo redondeamos a un múltiplo de 5 y decimos que la altura de la zapata en este caso debe ser 50 centímetros, ¿ok? Luego, determinamos esta altura H sub 0, ¿ya? Para determinar esa altura H sub 0, se agarra el mayor valor entre 20 centímetros y la altura de la zapata que nos salió dividido entre 3. El mayor que dé entre estos dos valores, ¿ya? Como mínimo siempre tiene que ser 20 centímetros si se dan cuenta, o si no, HZ dividido entre 3, ¿bien? Si hacemos HZ dividido entre 3, es 50 dividido entre 3, que nos da 16,67 centímetros. Adoptamos el mayor, los 20 centímetros, ¿no? El mínimo. Bien, entonces la altura H sub 0, 20 centímetros, ¿ok? Listo. Luego, una vez ya dimensionada la zapata, ¿por qué? Aquí tenemos solo las dimensiones en planta, que es lo que utilizamos para ver si nuestra solución era correcta o no. Aparte de esas dimensiones en planta, hay que sacarle estas otras dimensiones, que es la altura de la zapata, el vuelo en A, el vuelo en B y esta altura H sub 0, para poder recién diseñar la armadura. Y una vez tenemos entonces estas dimensiones en perfil, aparte de las dimensiones en planta, diseñamos a flexión. Bien, ¿cómo se diseña a flexión? Vamos a diseñar por cada corte, ¿ok? El corte en la dirección en A, o sea, este corte ahí, y vamos a diseñar la armadura que vaya en esta dirección, ¿bien? En esa dirección del corte.
O sea, sería la armadura que va así. Y luego vamos a analizar el corte B y vamos a diseñar la armadura que va a ir en esta dirección. Bien, todas esas armaduras aquí en la base. Bien, listo. Bien, listo. Entonces agarramos el corte en B, perdón, el corte en A, ¿ya? Y lo que vemos es, de nuevo, esto, solamente que ya sabemos todos los datos. Para diseñar por flexión, lo que se hace es agarrar una viga en voladizo, de una longitud específica, ¿ya? ¿Cuál es esa longitud específica? LBA. ¿Cómo se saca LBA? LBA va a ser el vuelo en la dirección del corte A más el 15% del A sub 0. En ese punto nosotros decimos que se genera el momento máximo con el que va a fallar nuestra zapata. Así que esta formulita siempre va a ser constante, ¿ya? Para el diseño de zapatas aisladas. Reemplazamos valores porque tenemos todos esos valores y nos da que LBA es igual a 97 centímetros. Bien. Ahora, decíamos nosotros que la tensión del suelo va a ser uniforme, ¿no? Y es lo que buscamos, que la tensión del suelo sea uniforme. Por tanto, nosotros vamos a tener una carga uniformemente distribuida, ¿ya? Que va a ser equivalente a lo siguiente. La normal que le llega a la columna dividido entre la longitud en A sería, ¿no? Para el corte en A. Esta longitud de 2,15 metros. Bien. Dividimos esos dos valores y vamos a tener la carga uniformemente distribuida. Bien. Ahora, como es el caso de una barra en voladizo, para sacar el valor del momento utilizamos esta formulita de aquí. Carga por longitud al cuadrado sobre 2. Y vamos a tener el valor del momento. Fíjense que todo lo estoy trabajando cargas en estado de servicio. No he mayorado nada todavía. No he mayorado nada. Todo lo trabajé en servicio. Bien. Y ahora para diseñar la armadura sí tengo que mayorar. Pero ¿cómo mayoramos nosotros cuando diseñamos fundaciones? Lo mayoramos mediante este factor de mayoración de acá. ¿Ya? ¿En qué consiste este factor de mayoración? Me dice 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. ¿Ya? Aquí tengo que volverme a esta parte del ejercicio donde saqué las normales a nivel de desplante para mi columna 7 y agarrar esta carga muerta y esta carga viva y aplicarle el 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva y dividirlo entre la suma de la carga muerta más la carga viva. Operando todo eso me va a dar el factor de mayoración. Este factor de mayoración se lo multiplica con el momento en estado de servicio. Perdón, se multiplica con el momento en estado de servicio y yo ya voy a tener mi momento último con el cual voy a diseñar la armadura. Bien, eso. Luego, en el corte en B, bien, para diseñar en el corte en B, vamos a hacer unas adopciones primero, ¿ya? Recubrimiento libre desde el borde que va a estar en contacto con el suelo hasta la primera armadura va a ser de 5 centímetros, ¿ya? Esto para todas las zapatas, por si acaso, ¿ok? Y vamos a adoptar que más o menos nos va a salir un FI de 10 como armadura para nuestra zapata. Y ahora en base a estas adopciones vamos a calcular una altura útil para la armadura en la dirección de A, ¿ya? Y el área de la zona comprimida, por así decirlo, ¿ya? Para la armadura que va a ir en la dirección de A, ¿ok? Fíjense que nos tuvimos que ir al corte B para poder ver estos valores, ¿no? Para poder ver estos valores. Bien, la altura útil de A, ¿cómo se va a calcular? Vamos a agarrar la altura de la zapata menos el recubrimiento libre, menos la armadura que se piensa colocar. Dos veces, ¿no? La armadura que se piensa colocar, la principal, que va a ir por debajo, y la de la dirección en A, que es la que vamos a calcular. Pero solamente hasta su eje neutro, ¿no? Y eso va a ser nuestra altura útil. Luego, esta área de aquí, por si acaso, esta área describe básicamente el volumen de hormigón, ¿ya? Que vamos a tener. Fíjense, dice altura H sub 0 por la base. Esto.
Y luego dice base más base sub 0 más 20. O sea, esta base de acá más la base sub 0 más estos 20 de aquí. Bien. Y luego se multiplica por la altura. O sea, estamos sacándole el área al trapecio. A este trapecio. Bien. Y estamos entonces sacando en total el volumen de hormigón, ¿no? De esa figura de la zapata. Y sería esto de aquí. Bien. Con estos valores preliminares de altura útil y área del concreto, nosotros vamos a sacar la armadura mínima, ya que para zapatas la fórmula para sacar la armadura mínima es esta, para zapatas. Fíjense que aquí está en función de la altura útil y aquí está en función del área de concreto. Aplicamos la formulita y nos va a dar un área mínima de zapata de 12,51 centímetros al cuadrado. Bien, esa es la área como mínimo debe haber en la zapata. Bien, ya tenemos la armadura mínima, que es lo primero que se nos exige calcular antes de entrar a diseñar la armadura. Y ahora lo que hacemos es agarrar el momento en estado de servicio, multiplicarlo por el factor de mayoración y ya vamos a tener el momento último con el cual vamos a diseñar la armadura. Aquí está, multiplicado me da 9,18 toneladas por metro. Pasado a kiloponio por centímetro sería 9,18 por 10 a la 5. Y le aplicamos las formulitas del diseño de armadura por flexión simple, ¿ya? Solamente que enfocados ahora en zapatas, ¿ok? Fíjense lo siguiente, vamos a tener un momento que va a ir de esta manera, ¿ok? Traccionando la parte inferior y comprimiendo esta parte superior. La zona comprimida de la zapata lo vamos a asumir como esta área rectangular de acá. O sea, A sub 0 más 20 centímetros. Bien. ¿Por qué es importante eso? Porque aquí en la formulita de momento último reducido, esta parte de la base es básicamente la zona comprimida de la zapata. Bien. Que para la dirección de A, sería el ancho B sub 0 más 20 centímetros. Bien, aquí hay un errorcito. Esto es B sub 0. Ahora sí. Bien. Ahí está. Pero la formulita de momento último reducido es la misma que hemos visto, solamente cambia esto. Nada más, solamente cambia eso. Sacamos el momento último reducido, lo comparamos con el límite. Vemos que solo necesita armadura traccionada. Belleza, es lo que nos tiene que salir en zapatas, la verdad. Y le aplicamos las formulitas de armadura para la zona traccionada, ¿no? Calculamos una cuantía requerida. Vemos que este valor tiene que ser cercano a este. Si está cercano, es correcto. Luego calculamos la armadura requerida, ¿no? En base a la cuantía mecánica. Bien, y aquí de nuevo la zona comprimida, ¿no? La zona comprimida es B sub 0 más 20 centímetros. Bien. Aplicamos la fórmula de armadura requerida y nos sale 4,82 centímetros al cuadrado, lo cual es menor a la armadura mínima de 12,51 centímetros al cuadrado. No se van a asustar, en zapatas es común que pase esto, de que requiramos más armadura por armadura mínima que armadura por resistencia mecánica, ¿no? Así que no se asusten por ello. Bien. Diseñamos entonces para esta armadura 12,51 centímetros. ¿Y cómo se va a hacer? Primero, tomen como separación máxima en la armadura que van a colocar en sus zapatas, ¿ya? 25 centímetros, ¿ya? Esto para evitar fisuras por retracción y temperatura, ¿ya? Para evitarnos ese problemita. Entonces, separación máxima para nuestras zapatas va a ser 25 centímetros. Y ahora, para distribuir las barras, hacemos lo siguiente. Agarramos una de las direcciones, bien, una de las direcciones, en este caso en la dirección en A, y escogemos un phi, ¿no? En este caso escogí phi de 12. Y primero calculamos el número de barras para cubrir esta área de armadura. O sea, el número de barras que yo necesito para cubrir 12,51 centímetros, ¿no? El número de phi de 12. 12,51 centímetros dividido entre el área de un phi de 12, 1.13, me da que en total yo voy a necesitar 12 barras. 11.1 en realidad, ¿no? Pero se redondea al superior, ¿no? Se redondea al inmediato superior. 12 barras. Bien, perfecto. Entonces yo voy a necesitar distribuir 12 barras en toda su longitud, ¿no? Que sería
en toda esta longitud distribuir 12 barras. ¿Cómo se va a hacer? Para calcular la separación vamos a utilizar esta formulita de acá, que toma en cuenta toda la base de la sección, ¿ya? Toda la base de la sección. Le resta el recubrimiento libre, bien, le resta el diámetro de las barras, ¿ya? Y le divide el número de barras total menos 1, que es el número de espacios que tenemos, ¿no? Y eso es lo que hacemos, aquí está. La separación va a ser igual a la base total de 215 centímetros, menos 2 veces el recubrimiento libre en los dos costados, menos el diámetro de barra que estamos ajustando, dividido entre el número de barras menos 1. Y eso nos da a nosotros la separación que hay. Bien, recuerden que esta formulita se redondea al inmediato superior y esta la de acá al inmediato inferior. ¿Ok? La fórmula de separación al inmediato inferior, la fórmula del número de barras al inmediato superior. ¿Ok? Redondeando entonces ambos valores, vamos a tener que necesitamos 12 phi de 12, ¿ya? Cada 18 centímetros. O mejor dicho, un phi de 12 cada 18 centímetros. Bien, eso para la dirección en A. Ahora lo que correspondería es calcular la armadura en la dirección en B. Hacer el mismo procedimiento que estamos haciendo desde acá, desde aquí. Y continuando con esto. Pero para la dirección en B, ¿ya? Pero hay un temita aquí bastante interesante, que nuestra zapata es cuadrada. Y al ser cuadrada, si yo calculé para esta dirección, tiene que salirme lo mismo para la otra dirección. Así que para evitarnos calcular de nuevo, lo que nosotros hacemos es decir lo siguiente. Como la zapata es cuadrada, la armadura en la dirección de A será la misma para la dirección de B. Y luego de eso hacemos nuestro detalle de armado. Bien, en el caso de que su zapata sea rectangular ya no podemos decir lo mismo, habría que hacer el cálculo. Pero en zapatas cuadradas sí se puede hacer esta simplificación. ¿Ok? Bien, ahora al detalle de armado. En el detalle de armado, nuestra armadura la vamos a señalar por direcciones. ¿Ok? Esta va a ser para la dirección en B. ¿Ok? O mejor dicho, esta de aquí es para la dirección en A, la que acabamos de calcular. ¿Ya? Y esta, la de acá, es para la dirección en B. La que no calculamos, pero por ser cuadrada, es la misma armadura. Se pone, no se pone el número de barras que van a colocar, sino que esta simbología de aquí, phi de 12 cada cierto espaciamiento, que sea menor o igual al máximo. Aquí en este caso, phi de 12 cada 18 centímetros. Y para la otra dirección, lo mismo, phi de 12 cada 18 centímetros. Le ponen estas pestañitas acá para su dibujo, pero estas pestañitas por si acaso también se calculan, ¿ya? Vamos a aprender a calcular en una siguiente clase, no se preocupen. Y le hacen su esquema de zapata, de nuevo, como es zapata aislada, la columna va a ser central. Aquí le ponen un espaciamiento o una pestaña de 10 centímetros, ¿ya? Hacen un cuadrado grande y en cada esquina del cuadrado lo hacen llegar hasta la esquina de su zapata. Y por último le ponen las dimensiones de su zapata, ¿no? Claro que en metros, ¿no? Aquí fíjense que le puse centímetros, no sé por qué. Ahí está, ahora sí en metros. Bien, y de esa manera se diseñan las zapatas aisladas que son cuadradas, ¿ok? Eso sería por la clase de hoy, ¿ya? No le subí todavía el documento, se los voy a subir más rato para que lo puedan avanzar con su práctico. Y si no hay ninguna duda ahorita que quizás quieran subsanar del práctico para los que ya empezaron a hacerlo, la clase terminaría acá, ¿no? Y ya nos veríamos para el examen en la noche, ¿no? Disculpe, buenas tardes, Ausi. Disculpe, ¿será que no hubiese la posibilidad de empezar una hora antes? El examen, Sí. por mí no hay problema. El único inconveniente que le veo es que, bueno, ya lo coordinamos con bastante tiempo y no sé si quizás alguien está más ocupado más temprano. Lo voy a consultar en el grupo y ya si aparece alguno que no puede, lo vamos a tener que tomar nomás a las 8. Pero si todos pueden, no hay problema, lo tomamos una hora antes o dos como estaban planteando ahí algunos.
No hay problema. Está bien, José. Gracias. Bien, entonces quedamos hasta acá. Nos vemos más tarde entonces, ¿ya? Que tengan buen fin de semana.